Jessica, bueno, gracias por la entrevista. Me gustaría por ahí que me cuentes un poco cómo fue toda tu experiencia y todo este proceso que venís, porque si tuviste cuando parió el Canal Encuentro desde el inicio y hoy estás como construyendo un camino que te da la posibilidad de retomar este desafío con un nuevo tiempo, nuevas tecnologías y que era lo mismo de aquellos días de 2005, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, es un momento para nosotros muy especial porque es un momento de mucha reparación y a la vez es un momento de excepcionalidad porque nos encontramos en el medio de la pandemia, entonces en el momento en el que teníamos que pensar los pasos a seguir con cara a la reparación esta que estábamos hablando, nos agarró como a todos los seres humanos, a las familias, a todos la pandemia y tuvimos que recalcular con algunas cuestiones que estábamos armando. Entonces me parece que también la experiencia de los equipos de haberse formado dentro del ámbito educativo, de la promoción de los derechos humanos, pero particularmente de haber tenido una experiencia y un recorrido en la producción de contenidos educativos, nos hizo más fácil el camino de pensar qué es lo que estamos haciendo de nuevo, ¿no? Y en el caso de Seguimos Educando, que son 14 horas de televisión por día para todos los niveles y modalidades y 7 horas de radio, a nosotros nos permitió también dar una respuesta a nuestro público privilegiado que siempre es el sistema educativo. Los canales son del sistema educativo, la Ley Nacional de Educación dicen que estos canales son del sistema educativo y bueno, en esta excepcionalidad pudimos dar respuesta concreta y bueno, estamos todavía analizando el estado de situación como lo analizan todas las instituciones del Estado en este contexto y estamos dando respuesta, que es lo que más nos enorgullece, a algo inmediato, con la inmediatez, pero poder responder a la inmediatez no podría ser sin la experiencia de 13 años que tienen la mayoría de los trabajadores de Canal Encuentro, de Pacapaca, de Deport TV, las áreas administrativas, jurídicas y demás. Sin esa experiencia y sin esa memoria no podríamos haber dado esa respuesta a esta excepcionalidad. Así que estamos transitándolo dentro de este camino de excepción, pero también con mucho camino de reparación. Hace pocos días volvió el logo inicial, o un logo muy similar al que se construyó, marcando Uh-huh. también un símbolo de lo que es quizás un pasado de lucha y de convicciones, con un samba que vuelve a retomar un protagonismo y de alguna forma también marcando un presente en donde el Estado, por la pandemia, es un actor importante, pero que, bueno, como bien decía, los medios públicos están ahí participando. ¿Cómo se adaptan a estos tiempos y a esta construcción y a esta coyuntura tan compleja y tan difícil? Bueno, en principio por la fortaleza de los trabajadores, ¿no? Que tienen toda la experiencia y el recorrido en la producción de contenidos educativos. Y bueno, vos mencionabas la modificación del logo, tanto de Encuentro como de Pacapaca en el caso de Encuentro, y lo mismo sucede sucedió lo mismo el 25 de mayo con el regreso de Samba. Son reparaciones, pero que no nos llevan a un mismo lugar en el que estábamos, incluido el logo. El logo no es el mismo logo de aquel momento, pero sí rescatar las mejores tradiciones de lo que significaba ese logo, esa marca, ese, ese sentido, ¿no? Es la escuela, es la educación que se junta con la equidad. Bueno, esas son bases muy fuertes de los canales. Samba es una base muy fuerte, es una marca de la infancia, es una marca que trasciende a Paca Paca, es una marca que es de la infancia argentina. Los chicos lo quieren a Samba, los chicos, sus padres, todos queremos a Samba. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con recuperar las mejores tradiciones de los canales vinculados a la educación. Cuando digo recuperar es porque los canales habían dejado de estar bajo la égida del Ministerio de Educación y del sistema educativo. Y nosotros tuvimos que tomar esa primera decisión para volver a incorporarlos dentro del sistema educativo y volver a dialogar con lo que discute un Ministerio de Educación, que son cuestiones vinculadas a la currícula, pero también cuestiones vinculadas al vínculo pedagógico. Los canales tienen mucho trabajo, muchos contenidos, los trabajadores se han formado en esa cuestión que es específicamente curricular, pero también en sostener el vínculo pedagógico, que hoy es más importante que nunca, porque con la distancia sostener ese vínculo pedagógico es fundamental. Uno en la escuela no aprende solo matemática, geografía, literatura, aprende cosas como la amistad, qué es la autoridad, qué es la amistad, qué es el compañerismo.
Bueno, de eso se trata el vínculo pedagógico y por eso es tan importante la escuela y por eso son tan importantes los maestros y las maestras. Y eso sumado a las nuevas tecnologías, porque no es lo mismo del pasado, hay un tiempo nuevo con nuevos desafíos y seguramente lo que viene va a ser muy distinto. ¿Cómo se prepara? Es decir, ¿cómo ven, cómo analizan la construcción mirando a un futuro no muy lejano? Bueno, para nosotros esa pregunta está muy instalada en la construcción de contenidos de los canales. Porque cuando nace Canal Encuentro en el 2005, cuando nace su decreto, pero en el 2007 cuando sale al aire, para nosotros era fundamental vincular a la televisión con internet. De hecho, me acuerdo que el primer eslogan era educación más internet, televisión más internet. Bueno, nosotros es un trabajo que venimos haciendo con mucho acompañamiento con Educar, que es la sociedad del Estado en la que nacen los canales y con la que hoy volvimos a recuperar incluso no solo el espacio físico y el trabajo cotidiano, sino el trabajo concreto de políticas específicamente vinculadas a las tecnologías educativas. Y bueno, estamos trabajando fuertemente porque todo lo que significa seguimos educando es a través de múltiples tecnologías, de la televisión, la radio, de internet y de lo analógico como puede ser un cuadernillo, un libro y demás. Entonces están todas las tecnologías en función de dar respuesta a este momento de excepcionalidad que viven nuestras aulas. Lo primero que hizo el macrismo fue derogar la ley de comunicación audiovisual, con artículos que eran muy importantes. ¿Cómo actúa este sistema de medios públicos trabajando con distintos actores, con las organizaciones sociales, con una agenda de contenidos que también tiene distintos paladares o distintas formas de lo que tiene que ver con las comunidades o los pueblos originarios, con las comunidades religiosas, con las universidades? ¿Cómo se adapta y cómo se plantea una estrategia en función también de este tema? Sí, es una discusión. En principio para nosotros era fundamental volver a darle a los canales, sobre todo a Canal Encuentro y a Paca Paca, su dimensión educativa. Bueno, apenas asumimos, estábamos trabajando en ese vínculo, en ese regreso, en ese retorno con los diferentes esquemas del Ministerio de Educación, hasta que por supuesto llegó la pandemia, pero la vocación de los canales, sobre todo de Canal Encuentro, de Paca Paca, fue históricamente la de vincularse con los diferentes colectivos de la sociedad civil, con diferentes instituciones públicas. Nosotros estamos trabajando con universidades. De hecho, una de las directoras del directorio de contenidos públicos, que es la empresa que gestiona Canal Encuentro, Paca Paca, DeporTV y la plataforma Contar, es Gabriela Dicker, que es una funcionaria del Ministerio de Educación, pero antes de eso su experiencia está vinculada fue la directora de la decana, la rectora, no la decana, sino la rectora de una universidad del conurbano. Así que nosotros tenemos mucha experiencia en esos vínculos que por supuesto vamos a retomar cuando la cuestión presencial también nos lo permita, porque no solamente era la producción de contenido, sino el encuentro con esas organizaciones, con esos colectivos, para poder discutir ideas, para poder dar respuesta a las demandas de lo que a veces faltan en los contenidos en las pantallas. Para nosotros es fundamental, históricamente lo fue, sigue siendo un compromiso de las señales. Y con estos nuevos actores o protagonistas como el género o el ambiente sustentable, ¿cómo se incorpora? Porque seguramente es un tema central de discusión y conozco tu militancia y tu activismo con relación a todas estas luchas que todavía tienen mucho por transitar para conocer y encontrar un camino de igualdad. No, para nosotros obviamente que todo lo vinculado a la cuestión de géneros y diversidades siempre formaron parte de la pantalla de los canales. Canal Encuentro, Paca Paca, históricamente tuvieron esa respuesta. Lo que nosotros queremos hacer es profundizar una perspectiva de género que esté involucrada toda la pantalla, no que esté compartimentada en ciertos programas, que es lo que sucede a veces cuando uno tiene que recalcular sobre ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que falta? No le faltan contenidos ni a Encuentro ni a Paca Paca vinculado a la perspectiva de género. Quizás la ampliación de esa perspectiva de género que atraviese y que sea transversal a toda una programación. No podemos pensar más la historia sin contar la historia de las mujeres en Argentina, que está totalmente invisibilizada. No podemos dejar de producir conocimiento. Nosotros que somos un canal eminentemente educativo, no podemos dejar afuera la producción de conocimiento intelectual que hay en las diferentes organizaciones
de investigaciones y demás sin una perspectiva de género. Entonces eso me parece que esa es la novedad que se tiene que imponer las áreas de contenidos tanto de Canal Encuentro como de Paca Paca, y por supuesto con otras miradas, con otros públicos. Nosotros sabemos históricamente, para nosotros era un desafío hablarle al sector joven desde Encuentro, siempre nos planteamos como un desafío prioritario. Y bueno, los jóvenes hoy tienen un vínculo muy grande con el medio ambiente, son temáticas que los conmueven, que los atraviesan. Nosotros no podemos quedarnos afuera de eso, y me parece que son líneas de lo que vamos a hacer también de acá para adelante. Estás con estudiantes que están en un momento que por ahí decían, bueno, cambió el gobierno, volvía el foco de esperanza, de ilusión, de que todo iba a ser distinto. Por lo menos ahora hay un mundo que convulsiona y que vuelve a plantear otra alternativa. ¿Qué consejo le daría? ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo le decimos que tienen que hacer mirando hacia el futuro desde lo que significa para Jessica este trabajo, este rol de comunicadora? Para mí es muy importante, no es un consejo, pero sí quizás algunas ideas para pensar, tiene que ver con sostener ciertos vínculos. Lo que hoy sucede, hay aislamiento, concretamente es un aislamiento, estamos para cuidarnos. Este aislamiento significa cuidar a a nuestra comunidad, no tiene que ver con nuestros deseos y expresiones personales, sino que estamos cuidando un colectivo, y a mí me parece que eso es fundamental porque estamos pensando en el otro. Si a veces no sucede ese pensamiento, si no sale naturalmente ese pensamiento colectivo, me parece que da la pauta a este momento de poder pensar colectivamente. Y me parece que es fundamental en este contexto sostener los vínculos que no son presenciales, pero sí sostener los vínculos. El vínculo con la escuela es fundamental, y ahí los docentes están haciendo un trabajo muy hermoso para no perder lo que le sucede a sus alumnos, no perder no solamente la cuestión de los contenidos, sino lo que sucede en sus vidas, en sus familias. Bueno, nosotros, me parece que la escuela como gran institución moderna de la Argentina, me parece que eso es fundamental para nosotros también, aprender de ese esfuerzo que está haciendo y trasladarlo a otros, ¿no? A nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Me parece que sostener los vínculos es un momento importante porque estamos pensando colectivamente, más que nunca quizás, y me parece que eso es importante. Estamos cuidándonos para todos, es un cuidado que hacemos personal, pero también es un cuidado para el otro, y eso me parece que solamente puede traer algo bueno. Y son dos preguntas finales. ¿Cómo ves lo que viene? ¿Cómo va a ser la alternativa? ¿Qué intuís o cómo te gustaría que sea a partir de si después de una tragedia viene un tiempo de esperanza y de reconstruir? ¿Cómo se reconstruye después de lo que fue la tragedia de la gestión anterior y esta situación compleja en los medios públicos en Argentina? Y a mí me parece que la palabra reparación es lo más interesante, porque reparar no significa, cuando uno repara entiende que hay algo que estuvo roto, entonces no es olvidar cómo se rompió, quiénes lo rompieron, qué sucedió mientras se rompía, pero sí la de reparación. Entonces me parece que poner una voz a esa reparación, de poder hablarle a un nuevo tiempo, con nuevos protagonistas, pero sin olvidar también, porque la reparación es importante, además, entender qué sucedió para que no vuelva a suceder. Y me parece que los medios públicos ahí tenemos una vocación educativa muy importante que tenemos que llevar adelante, incluida en este contexto y sobre todo en este contexto. Y la última, pues yo te conocí en una oficina que no había ni computadoras cuando empezaba recién el Canal Encuentro. Te fuiste, volviste, hoy tenés revancha. ¿Qué es para Jessica los medios públicos, Encuentro? ¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué emociones te transmiten? ¿Por qué estás haciendo esto? Y yo a ver, me parece que también soy hija de mi tiempo, y yo me formé desde la militancia y también desde mi propia experiencia de vida en un momento en donde estábamos pidiendo que hubiera más Estado. En los 90, cuando el Estado se destruía, nosotros pedíamos que hubiera más Estado. Entonces, los medios públicos, que significa una voz del Estado vinculada a la comunicación, y sobre todo la comunicación concebida como un servicio, para mí forma parte de lo más profundo de lo que yo creo. Y ni hablar de Canal Encuentro, de Paca Paca, de Deporte TV, que yo tengo un compromiso
afectivo incluso con estos canales, con mis compañeros de trabajo, con el edificio en la Exesma. Los canales cuando yo asumí estaban divididos en 3 sedes. Para mí era un compromiso fundamental volver a la sede de la Exesma, por todo lo que significó ese tránsito. Bueno, para mí es un compromiso, por supuesto, desde lo institucional, desde lo político, por mi propia experiencia, pero también es un compromiso afectivo. Entonces, para mí fue un lugar, es como estar en mi casa en un punto. Yo me siento muy en casa en este lugar, y entonces también lo cuido como, a mis compañeros los veo como mi familia incluso. Entonces, me parece que solo me pasan cosas desde el amor con estos lugares también. Y me parece que eso es un buen motivo para trabajar también.